Y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Hoy cerramos, Dios mediante, con este capítulo. Romanos capítulo 4. Vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 21. Hemos estado 3 semanas en el versículo 21 desarrollando el atributo de Dios, de su poder. Y como dije semana pasada, creo que fue, que lo que estudiamos fue un charquito de ese atributo, no más que eso. Dice así el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Cristo enseñó eso en Juan 14, si ustedes se acuerdan, del versículo 1. No se turbe vuestro corazón, porque creéis en Dios. Esto es lo que Romanos 4:24 enfatiza. La fe en el Padre, la fe en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mucho énfasis está en la escritura del Padre. Mucho énfasis hay en las epístolas del Padre. En doctrina, cuando uno lo estudia en el Instituto Bíblico, se llama la doctrina de Dios. Pablo introduce en todas sus epístolas la preeminencia del Padre. Dice, gracia y paz de Dios el Padre. Cuando es un tema tan extenso, pero necesario a veces de pensar meramente en el Padre que tenemos. Primeramente, de poder decir, como Pablo dijo en los Efesios en el capítulo 3, versículo 14, que llevamos su nombre. Llevamos su nombre, del cual toma nombre toda la familia en la tierra y la que ha pasado a los cielos. Somos llamados hijos de Dios, hijos de nuestro Padre. Juan nos dice que eso está asociado a un grande amor. Dice, mirad cuán grande amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Podemos referirnos a Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Nosotros vemos la expresión visible de ese amor en Cristo, pero es el amor del Padre. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo. Ese es el Padre. El Padre. Cristo, cuando enseñó la oración, Mateo 6, dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y ese estás en el cielo no tiene que ver con su lugar geográfico, sino su altura, sublime. Salomón lo explicó de esta manera. Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Habla de cuán sublime el alto es Él. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos 4, versículo 24, al final, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Acá viene el texto resumen de un ángulo del Calvario tan necesario. El resumen porque presenta el Evangelio concentrado, por así decir, versículo 25, que vamos a desarrollar esta mañana.
Había dicho a la iglesia que íbamos a tener la Santa Cena hoy, siendo que estaba asociado a la Semana Santa y a la resurrección de Cristo. Entonces, este texto que cierra el apóstol Pablo, que cierra con la palabra justificación y abre el capítulo 5 con la misma palabra, justificados. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y si tienen una Biblia que pueden desarrollar o marcar, lo interesante es marcar una de las palabritas del texto que es nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Este es lo que llamo el ángulo del Evangelio en relación al hombre, no a Dios. Esto es un tema abundante en las Escrituras. Yo creo que hay un desbalance a veces donde hacemos un énfasis extenso en el nuestro y nos olvidamos de que la cruz es también lo que MacArthur dice tan claramente, Dios, Cristo muriendo por Dios. Pero esto no es lo que enseña Romanos 4:25. Romanos 4:25 enseña, por un lado, el lado de lo que llamamos la muerte de la cruz, lo que llamamos fue ofrecido por nuestras ofensas, que lo llamamos la muerte del Calvario, y resucitó. Eso es el lado de la vida de la cruz. Es el lado de la vida del Calvario, cuando Él resucita. Pablo dice que se requieren los dos aspectos para llevar a una consumación. Por un lado, la muerte de Él por nuestras ofensas, y por el otro lado, la vida para nuestra justificación. Vamos a explicar eso. Pablo concentra el Evangelio en dos puntos que enseña en todas sus epístolas. Pero aquí el Espíritu de Dios resume la concentración de Dios por ti y por mí, por nosotros. Nuestras transgresiones, eso sí es nuestro, y Él lo tomó para sí mismo. Nuestra justificación, eso no es nuestro, y Él lo da de su persona. O sea que en concentración es esto, está diciendo esto, tomó lo mío, como dijo Martín Lutero, y se lo impuso a sí mismo, y tomó lo de Él y me lo imputó a mí. Un intercambio. Todo lo que malo que yo soy, a Él. Todo lo perfecto y bueno y justo que des, a mí. Eso está resumido en el texto. Un lado del texto habla de condenación y el otro lado del texto habla de justificación. El primer lado del texto habla de el justo condenado y el segundo lado dice el impío justificado. Eso es lo que está hablando el texto. Por un lado, el justo que es Cristo es condenado por algo que no merece y que no es suyo, que es mi ofensa. Y por otro lado, Pablo dice, el impío, que no tiene un gramo de justicia, es justificado por esta misma obra. Lo que llamamos, lo que Pablo está desarrollando en Romanos capítulo 4, que es imputación. O sea que al leer Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Esto tiene mucho la Biblia que decir. En el Nuevo Testamento, y quizás yo puedo decir más aún en el Antiguo. Cuando Dios describe nuestras transgresiones, en Salmo 90 Moisés dice que están delante de sus ojos. O sea que Salmo 130, David dijo, si Jehová marcare a los pecados, ¿quién pudiese quedar en pie? Las leyes del Antiguo Testamento en el tabernáculo apuntaban a los pecados de Israel. Traigan un cordero por vuestros pecados. Era continuamente.
Un cordero por el pecado, un cordero por el pecado, un cordero por el pecado. Las ofensas, las transgresiones, las iniquidades. O sea, todo lo que Dios en mí aborrece. Lo aborrece en un extremo total. Lo aborrece tanto que hay hombres por quienes estas transgresiones no han sido perdonadas. Y por ende estos hombres hoy, que han pasado la eternidad, están pagando sus transgresiones. La diferencia entre tú y ellos esta mañana, yo y ellos esta mañana, es que Dios tuvo misericordia y me mostró que Cristo pagó mis transgresiones. No las tengo que pagar yo. David lo dijo de esta forma: no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y luego agrega David en el versículo 11: porque tan altos como los cielos sobre la tierra, así es su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Isaías 38 dice: tomó nuestros pecados y los echó detrás de sus espaldas. Y Miqueas dice: tomó nuestras iniquidades y los sepultó en lo más profundo del mar. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Podemos decir con toda verdad: la culpa es tuya, la culpa es mía, de que Cristo murió. Si tenemos que entender el texto de las Escrituras, es sencillamente: nuestras transgresiones clavaron a Cristo en el Calvario. Y cuando leemos una pequeña frase como Cristo murió, hay una ausencia total de iniquidad en él. Toda la culpa es mía. Sin embargo, en esa paradoja, mientras él está siendo castigado por mi paz, me está amando en extremo. Enemigo de su propia alma, él me está ofreciendo la comunión más íntima y eterna. Él está sufriendo mi castigo para que yo pueda recibir su bendición. Que es a donde apunta la segunda frase. Pero quiero empezar a desarrollar el texto. Desarrollar el texto porque hay palabras importantísimas dentro del versículo 25. La primera es: fue entregado. Fue entregado. Y como siempre hago, quiero solamente leerle esta palabra griega a través del Nuevo Testamento. Escúchenla. Voy a empezar con los evangelios, pero quiero que la escuchen, por favor, hermano. Es muy necesario para que llegue a sus corazones que cuando llegamos a Cristo con esta palabra, pesa seriamente al alma. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. He aquí subimos a Jerusalén, un capítulo más tarde, y el Hijo del Hombre será entregado. Es impresionante, queridos hermanos, cómo le pesaba esto a Cristo, que hablaba de esto tan abundantemente y a menudo. Cuando tú hablas de un tema todo el tiempo, mi esposa ya me conoce y sabe que cuando algo pasó, si se rompió la embrague del auto, no va a escuchar otra cosa en casa durante el día hasta que arregle eso. Ese va a ser mi tema. Y estoy sentado mirando a esto y diciendo: ¿sabes qué podría haber sido? Y ella dice: estás hablando de la embriague, ¿no? Porque es lo único que está en mi mente en ese momento.
Hay un dicho en inglés que se llama One Track Mind. Significa, ¿cómo se traduce? Una cosa en la mente todo el tiempo. Una cosa en la mente todo el tiempo. A mí me pasa mucho eso cuando me sucede algo con algo en la casa que se rompió. Enseguida toda mi concentración se pone a eso. Cristo dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Va escalando la revelación. Primero dijo, manos de hombres y matan. Ahora dice, principales sacerdotes, escribas, y le condenarán. Peso. Le agobia la palabrita, entregar. Le pesa. Seguimos leyendo. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Aumenta. Le azoten. Aumenta. Le crucifiquen. Si los discípulos hubiesen tenido los oídos y los ojos abiertos y tendrían una hoja, entenderían que cada vez que habló el Señor, esa palabrita le iba añadiendo algún adjetivo. Le iba diciendo algo más que le pesaba. Azotes, injurias, muerte, crucifixión. Estaba aumentando. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Ahora cambia la palabra Judas. Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó a cada uno a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora escuchen la escala de lo irreverente que es esta palabra en el corazón de Dios. Escúchenlo ahora. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese hombre no se menciona en extensión, no sé cómo decirlo, es peor que Hitler, es peor que el peor hombre sobre la tierra. Ni Pilato tiene la condenación de este hombre. Este hombre le fuera a ver mejor no haber nacido. Este hombre está dentro de la entrega a los azotes, a la muerte, al menosprecio, a la injuria de Cristo. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, estaba ahí escuchando la conversación, lo miró a los ojos. El que le entregaba dice, soy yo, maestro. A lo cual Jesús respondió, tú lo has dicho. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces Pilato les dijo, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser castigado. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Esta misma palabra está 3 veces mencionada en el capítulo Romanos 1. Dios los entregó
a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a cosas que no convienen. Lo llamamos abandono. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora viene la pregunta: ¿qué significa esta palabra griega? Este es el significado. La palabra entregar en el griego tiene la idea de policía y tribunales. La idea es entregar al poder o al uso de uno. Implica tanto la entrega de una persona presuntamente culpable para ser castigada por las autoridades, como la entrega de un individuo a un enemigo que presumiblemente se aprovechará indebidamente de la víctima, como fue el caso del arresto y los juicios que siguieron a la entrega de nuestro Señor. ¿Quién lo entregó? Es la pregunta. Hay siete participantes en la entrega de Cristo. Voy a empezar con el sublime y bajar al más bajo. El primero, su Padre. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. La palabra abandonar. Y es tan fuerte porque dice no escatimó. La palabra no escatimar se encuentra en 2 Pedro cuando dice no perdonó al mundo antiguo que pecó y no perdonó a los ángeles. Y la Biblia dice que no perdonó a Cristo, su inocente Hijo. No lo perdonó. No guardó una sola gota de ira. Lo trató como el peor de los pecadores, siendo el más sublime de los justos. O sea, el primero de las entregas es Dios su Padre. Mandamos un video esta semana, el Evangelio Americano. La mayoría no lo ha visto porque es nuevo, es el segundo. Dura 3 horas. Y casi todo el énfasis es: ¿quién mató a Cristo? ¿Fue Dios? ¿Fueron los hombres? ¿O fue Él? Que dijo: nadie me quita la vida, sino que yo a mí mismo me la doy y me la vuelvo a quitar. El primero y principal agente de entrega fue el Padre. No había otra forma de redimir tu alma. No había otra forma. El segundo agente es, sorpresivamente, el que fue entregado. Pablo dijo a los Gálatas en capítulo 2, versículo 20: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él de su voluntad, en acuerdo a la voluntad del Padre, trajo esa voluntad soberana, omnipotente, y se rindió a los pies de las manos inicuas de los hombres, a tal punto que Mateo 17:12 dice: harán del Hijo del Hombre lo que quisieren. Terrible. Nahuel y Sabrina están acá y tienen 2 hijos varones. Jamás les cruzaría la mente entregar a Caleb y a Benjamín a las manos de hombres impíos. Jamás. No lo haríamos. Ninguno, Padre. Samuel y Diana no entregarían a Amy, ni por asomo. Augusto, Andrea no entregarían sus 3. Y por asomo no lo harían. Pero tampoco estaría en la voluntad de nuestros hijos, de ellos mismos decir: por amor a ti, Padre, me entrego, por amor a ellos, me entrego, pongo mi voluntad en sumisión a nuestros hombres impíos, harán de mí lo que quisieran. No lo harían. No lo harían. Efesios 5:2 dice: se ofreció a Dios en olor fragante
y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25, se entregó por amor a la iglesia. El cual fue entregado por nuestras ofensas, nuestras transgresiones. El Padre lo entrega, Él se entrega a sí mismo. Pero Juan 13 dice, escuchen las palabras, porque quiero que noten cuán profundo va el Espíritu de Dios en esta palabrita, en los agentes que están involucrados en la entrega. Juan 13 dice, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El tercer agente es el diablo. El diablo tomó control de la escena, al menos él pensó eso. Estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba haciendo la voluntad del Hijo, pero participó. Va a recibir condenación por eso, pero estuvo participando en la entrega y utilizó al cuarto agente, Judas. Judas era uno de los 12, se fue a los sumos sacerdotes para entregarle, Marcos 14:10. Judas lo traicionó y una y otra vez, la Biblia hasta lo titula por este nombre, lo llamaba así, no le decía Judas, le decía el que le iba a entregar. Ese fue su nombre, así quedó marcado por el Espíritu de Dios, el que le iba a entregar. De manos de Judas pasó al quinto agente, que fue el Sanedrín. Ellos recibieron a Cristo, lo cachetearon, lo escupieron, le arrancaron la barba. Fue entregado a la voluntad de ellos. Y de ahí pasó a la voluntad desde el Sanedrín a Pilato. En la madrugada, Marcos 15, dice la Biblia, el Sanedrín se lo trajo a Pilato. Y lo entregaron a él. Pilato pasó al anteúltimo agente, el sexto, a la voluntad del pueblo, dice la Escritura, Lucas 23:25. Lo entregó a la voluntad del pueblo, hagan de él como quieran. Acá está, ya estaba destruido. Faltaba un grupo más cruel todavía. El último de los grupos, la Biblia dice, y el pueblo lo entregó a los soldados. Y ellos hicieron de él desastre. Y cuando lo trajeron delante de Pilato por última vez, Pilato le dice al pueblo, acá está Barrabás, ¿a quién os doy? ¿A este que llamáis vuestro Dios o el rey de los judíos? O a Barrabás. Le dicen, suelta a Barrabás. Y soltaste al homicida, dice Hechos capítulo 13, y entregasteis a la muerte a Cristo. 7 participaron en la entrega de Cristo. El Padre, el Hijo, Satanás, Judas, el Sanedrín, Pilato, el pueblo, los soldados romanos. ¿Por qué motivo? De Él, por Él y para Él todas las cosas. Este es el motivo, queridos hermanos. El motivo está acá, en la iglesia de Mercurio. Nosotros. Por nosotros. Escúchenlo, por nosotros, el Nuevo Testamento. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. El que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Mi cuerpo es partido por vosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hecho por nosotros, Gálatas 3:13, maldición. Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Tito 2:14. Entró al santuario por nosotros para presentarse ahora por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Cristo padecido por nosotros. Él puso su vida por nosotros. 1 Juan 3:16. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Por nosotros. Fíjense, Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, dice, fue entregado por
nuestras transgresiones. Culpable 100% de todo esto es tú y yo. Pero la Biblia nos dice claramente que hay un ángulo del Calvario que tiene que ver exclusivamente contigo. Si estudias Levítico 1 al 5 en los sacrificios, el primero era todo para Jehová. Debía ser un holocausto todo quemado para Dios. Pero el segundo participaba el sacerdote de un poco de eso. Era una parte para él y una parte para Jehová. El Calvario se ve en los 5 aspectos de las primeras 5 ofrendas en Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en esas 5 ofrendas, la segunda era la ofrenda de paz. Y esa ofrenda que empieza Él es vuestra paz. Esta mañana mi amigo me escribió de Estados Unidos, siempre me escribe temprano, me dice, feliz Pascua. A mí no me interesa esas cosas, sinceramente, pero bueno, todos se dicen feliz Pascua. Me dice feliz Pascua, y bueno, para no quedar mal le dije, feliz Pascua vos también. ¿No? Ese yo no entiendo español. Y me dice, Él ha resucitado. Tampoco le doy peso a un día al año, hermanos. La resurrección de Cristo es todos los días. Todos los domingos nos hablan de su resurrección. No una en la semana, no una en el año. Y yo le respondí lo que me enseñó mi profesor de instituto. Los 3 aspectos que asocian la justificación, la santificación y la glorificación. Y le dije, en la justificación, Pablo escribió, Él es nuestra paz. En la santificación, Pablo escribió, Colosenses 3:4, Él es vuestra vida. Y en la glorificación, Pablo escribió a Timoteo, Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra paz en la justificación, nuestra vida en la santificación y nuestra esperanza en la glorificación. Mi hermano dijo, yo ni me acordaba de eso. Sí, le dije, Mark lo predicó. Nuestro profesor favorito. Él lo predicó, nunca me lo olvido porque era tan profundo y tremendo. Miren Romanos 4, versículo 25 para terminar la siguiente frase. Al cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y uno se pone a pensar y dice, ¿por qué requería la resurrección de Cristo? Esto se explica en un capítulo de la Biblia. Yo no tengo reloj. Sí tengo reloj, perdón. Estamos con tiempo todavía. Me acompaña en ese capítulo. Vayamos a Hebreos el capítulo 9, un momento. Hebreos el capítulo 9. Y yo lamento que a veces no tengo pantalla para ilustrar, porque se ilustra bastante bien en la pantalla estas cosas, y yo la estoy mirando en pantalla, pero si han ido a casa, y muchos de ustedes han estado en casa, creo que la mayoría han estado en casa, tengo un cuadro a la entrada que es del tabernáculo. Y después tengo otro cuadro que es del Arca del Testimonio específicamente, el que estaba dentro del lugar santísimo. Pero esto se ilustra bíblicamente en Hebreos a través del simbolismo del Antiguo Testamento del tabernáculo. Y cuando ustedes entraban al tabernáculo había una sola puerta. Había una sola puerta a la entrada del lugar santo, pero había una sola puerta a la entrada del tabernáculo mismo, la tienda grande donde estaban los sacerdotes ministrando. Una sola puerta, que representaba obviamente a Cristo. Al entrar a ese lugar, el primer elemento que se encontraba era el altar de bronce. Bronce en la Escritura siempre habla de juicio. Bronce. Sus pies de bronce, dice Apocalipsis. Caminando entre las iglesias porque la estaba juzgando. Y un día vamos a ser juzgados para el Señor, conforme a nuestras obras, y sus pies van a ser de bronce y nos va a juzgar. El bronce siempre habla de juicio. El bronce estaba en 2 elementos del santuario. En el lavacro, que era hecho de los espejos de las mujeres que eran de bronce. Ese lavacro, el sacerdote antes de entrar al santuario tenía que mirarse y tomar del agua y lavarse. Tenía que verse ahí,
en el bronce. Pero el primer lugar de bronce era el altar. ¿Y qué es ese altar? Era donde tomaban al animal y lo mataban y lo sacrificaban. Ese animal no vivía. Ese animal perdía su vida en ese altar. Lo traían, era inocente, y lo ponían en el lugar del oferente. El oferente no era examinado el animal. El animal lo mataban. Y ahí quedaba, ahí estaba el sacrificio. Pero el sacerdote no terminaba su obra. El animal estaba muerto, y esto es la primera frase de Romanos 4, versículo 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Ese es el altar de bronce. Ahí termina el tema pecado. Ahí terminó. Pero ¿qué pasó después con el sacerdote? Tenía que tomar la sangre de ese animal y llevarla dentro del santuario al lugar más profundo, que era donde estaba Dios. Y cuando él llegaba a ese lugar, tenía que rociar y poner la sangre sobre una tapa de esa arca que se llamaba el propiciatorio. La vida, ahora escuchen bien, la vida del sacerdote, el que estaba vivo, tenía que entrar para terminar la obra. La muerte del animal no lo terminaba, no lo sellaba. Era la vida del sacerdote con su sangre que consumaba la obra de redención. Y desde el santuario, el sacerdote, después de entrar con sangre, podía darse vuelta y bendecir al pueblo, no antes. ¿Qué es eso? Fíjense ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Déjenme decirles esto, porque no vamos a tomar tiempo para desarrollar esto, pero déjenme decirles esto. El sacerdote en el día de expiación tenía 3 lugares que se aparecían con 3 palabras, 3 apariciones. La primera tenía que aparecer en el altar de bronce. La segunda vez tenía que aparecer dentro del santuario. En la primera era ante Dios. En la segunda era ante Dios. Pero la tercera vez tenía que salir del santuario. Y al salir, la gente sabía que él había sido acepto. Y venía para bendecir al pueblo. Era la tercera aparición. Eso está mencionado acá en Hebreos. Fíjense, 9:23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 26. Ahora vamos a volver al 24. De otra manera, esta es la primera aparición. Le hubiera sido necesario padecer una vez después del principio del mundo, muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, esto es Cristo, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es eso? Eso es el altar de bronce. Cristo apareció una sola vez en el Calvario. La pregunta del padre Isaac a papá fue: ¿dónde está? Está el fuego, está la leña, pero papá, el cordero no está el cordero. Y Abraham le contestaba al hijo repetidas veces: Jehová se proveerá un cordero. No te preocupes, hijo, Jehová se proveerá. Y cuando conoce la historia, llegó al monte, ató a su hijo. Isaac dijo: qué mentiroso es mi papá, madre mía. Ahí estaba, listo, levantar el cuchillo. Y Jehová habla del cielo y dice: no lo toques al muchacho. Y yo siempre digo: se levantó la espada de Jehová en el cielo. Hablamos de esto con Mauro el otro día. Y no hubo una voz arriba del Padre que dijo: no le hagas daño a tu hijo, tu único, al que amas. No lo expongas por corno. No lo mates a él. No lo mates por Samuel. No lo mates por Samuel. No lo mates por Augusto. No lo hagas. La espada de Jehová comenzó a bajar, casi con complacencia,
de quebrantar a su propio hijo. Isaías dice, Jehová quiso quebrantarlo. Ni tú ni yo podemos levantar el cuchillo y bajarlo sobre nuestros amados hijos. Es imposible. Pero la causa era mayor que Cristo. ¿Cuál fue la causa mayor que Cristo? Tú y yo. Tú y yo. Nosotros fuimos una causa mayor para el Padre. Era el único medio por el cual tú y yo pudiésemos estar eternamente en su presencia. Jehová tenía que bajar su espada, su cuchillo, sobre su Hijo. Para que nosotros podamos estar con Él eternamente, necesitaba bajar el cuchillo sobre Él. Eso lo dice el versículo 26. La segunda aparición del sacerdote tenía que entrar al santuario. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Saben qué es esto? Esto es Romanos 4:25. Resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo ascendió al trono. Le dijo a María, no me toques, no me toques. Ella se tiró a los pies para tocarlo. Dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Aún no he subido. Pero voy a subir, me voy a presentar ante Él. No por mí, Él siempre me ha amado, Él siempre me ha aceptado. Yo soy el amado de Jehová. Pero me voy a presentar por ti, María. Voy a ir a presentar. Y Él al verme a mí, te va a aceptar a ti como a mí. Te va a recibir para siempre. Por mi causa. Te va a recibir como a mí mismo. Hoy te preguntas, ¿qué hace mi Señor en el cielo? Está presentándose ante Dios por tu justicia, tu justificación. Resucitó, no para andar en este mundo, sino para hacerlo la segunda aparición ante el Padre, para abogar mi causa ante Él, para defenderme de los ataques del enemigo, para que cada iniquidad que viene y diga, mira lo que está haciendo Mauro, o mira lo que está haciendo Colby, Él dice, yo le pagué esa ofensa, Padre, lo sabes, tu cuchillo atravesó mi corazón, tus castigos golpearon mi espalda, yo pagué esa ofensa. Y el Padre va a decir, Mauro, Colby, Lucas, están libres para siempre, justos eternamente. Por mi Hijo, por causa de Él. Y la última aparición, en ese versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Si tú te preguntas en tu corazón, vendrá a decir, estábamos hablando de esto, no me malentiendan, había algunos hermanos que salieron de la iglesia pentecostal, como acá, y estaban en el retiro, y estábamos hablando de cuando Cristo viene. Si un pentecostal está en el bar, cuando Cristo llega, se pierde. Si tiene un cigarrillo en la boca, se pierde. Y yo hice una broma así, estúpida, en la mesa. Y tenía el cigarrillo en la mano cuando viene Cristo y dije, epa, no lo prendí. No lo prendí. ¿Me llevas a tu presencia? No es tu justicia que te salva. Es su presencia ante el Padre que te justifica. La resurrección, ¿saben lo que fue del Padre a la obra de la muerte del Hijo? Fue esto. Cuando Dios resucita a su Hijo de los muertos, estaba dando la evidencia de la aceptación
de la ofrenda total. Pero estaba diciendo esto a toda la obra de Cristo, con la resurrección. Amén. Amén. Que sea así para siempre. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces tenemos las 3 apariciones. La primera al altar de bronce, la segunda ante el trono, lo cual está ahí ahora. MacArthur tiene un desarrollo precioso de las 4 cosas que justifican al justo. Todas son de Cristo, ninguna mía. Entonces cuando leemos Romanos 4:25, lo dice así Pablo: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para consumar lo consumado, para presentarse vivo ante Dios, y Dios decirles a ellos que pueden entrar al trono cuando quieran. Están libres para venir siempre. Él nos abrió el camino al lugar santo. Él lo abrió. No yo, no tú, no nuestros trabajos, no nuestras obediencias. Por la obediencia, dice la Biblia, de uno. Nadie puede tomar gloria alguna de entrar a la presencia de Dios. Toda nuestra entrada depende de Él.